Cada vez que pienso en este tema, me doy cuenta de que Sheldon y sus simulacros tenían cada vez más razón de ser. Bienvenidos a Adulting para Millennials, un podcast creado para millennials como tú y como yo, tratando de sobrevivir la vida de adulto, con tu host, Pau Inso. En cada episodio compartiremos tips, historias y anécdotas tuyas y mías para poder llevarla un poquito más fácil, porque detrás de cada millennial exitoso hay un montón de millennials que ya aprendieron la lección y pasaron el tip. Únete a nuestro grupo de Facebook para ser parte de nuestras conversaciones semanales. Hola millennial, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast Adulting para Millennials. Y en este episodio vamos a hablar un poquito de esas cosas que nuestros papás sabían hacer. Y resulta que por lo mismo que ellos lo sabían hacer, a nosotros nunca nos tocó. Y entonces ahora de adultos nos es un poquito más complicado. El tema de hoy es pasando de la teoría a la práctica. Y es que el otro día me di cuenta que estamos hablando con mi esposo sobre inyecciones que se pueden hacer en casa. Y yo me acuerdo que mi papá sabe inyectar y creo que uno de mis hermanos o dos de mis dos hermanos saben inyectar. Yo, en mi caso, tengo la teoría, pero si tú me pides que yo lo pase a la práctica, ahí está el tema de este capítulo del podcast. Porque no es tan fácil. Y justo pensaba en los simulacros de Sheldon, cuando, dependiendo de qué situación se le presente, así se lo pone a Leonard y le dice, pues, si esto y esto están pasando, ¿qué harías tú? Y entonces ya hacen sus simulacros y creo que nosotros como adultos muchas veces deberíamos de tomarnos el tiempo, por lo menos una vez al mes, de agarrar un tema que sabemos que tenemos la teoría, pero nunca lo hemos puesto en práctica. Por ejemplo, otro de esos temas para mí es cambiar una llanta. Sí, gracias a Dios, pues ahora tenemos la opción de llamar al seguro y que el seguro nos ayude, pero si en algún caso, yo que sé, extremo, no podemos llamar al seguro, ¿seríamos capaces de pasar esa teoría a la práctica? Eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. A ver cómo está tu brújula adulta ahorita. Vamos a hacer un pequeño juego de verdadero o falso. A ver que también te las sabes. Vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿la temperatura interna segura para cocinar un pollo es de al menos 75 grados Celsius? ¿Verdadero o falso? En este caso, la respuesta es verdadera. Es importante que cocinemos el pollo a cierta temperatura, que es esta de 75 grados Celsius, que es la temperatura segura para evitar transmitir enfermedades. Pregunta número 2. Cuando queremos cambiar una bombilla, no pasa nada si la energía está encendida y podemos simplemente desenroscarlo e- y enroscar el nuevo bombillo. ¿Esto es verdadero o es falso? La respuesta es falsa. Necesitamos apagar las fuentes de energía y permitir que la bombilla se enfríe antes de tratar de desenroscarla. Es cierto que ahora hay muchos focos que no se calientan, pero de igual manera tenemos que apagar la energía eléctrica para evitar cualquier percance. Número 3. La temperatura en grados Celsius considerada como fiebre en adultos es de 37.5. ¿Es verdadero o es falso? La respuesta es verdadera.
La temperatura en grados Celsius considerada como fiebre en adultos es 37.5 o más, por supuesto. Vamos con la número 4. En caso de quemaduras menores, es importante enfriar la quemadura con agua durante al menos 10 minutos. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadera. Enfriar la quemadura con agua ayuda a aliviar el dolor y reduce la gravedad de una lesión. Por supuesto, el agua tiene que estar al tiempo, no caliente. Bien, vamos con la última. ¿Cómo van por ahí con sus respuestas? A ver, cuando tenemos plantas en nuestro hogar, no necesitamos investigar sus necesidades específicas. Cada agua simplemente necesita arena o tierra, luz y agua. ¿Esto es verdadero o es falso? La respuesta es falsa. Necesitamos investigar las necesidades específicas de cada planta para asegurar su crecimiento saludable y productivo. Como les decía en el episodio de ayer, cada planta, así como cada uno de nosotros, tiene necesidades diferentes y específicas para poder crecer y florecer. ¿Cómo te fue con este juego de verdadero o falso? Si tienes alguna otra lección que has aprendido de estas lecciones prácticas que necesitamos tener como parte de nuestras vidas como adultos, que muchas veces nuestros papás lo sabían antes y ahora nosotros pues no tanto, compártela en el grupo de Facebook. Ya sabes que por ahí me encanta escucharte y escuchar tus lecciones y tus tips para que otros millennials también los aprendan. Yo sé que muchas veces ahora tenemos YouTube, gracias a Dios, para aprender estas lecciones. A mí YouTube me ha salvado de muchísimas cosas, pero por lo mismo que no siempre pasamos por ciertas situaciones, sino que hasta que llegamos a esa situación, pues nos sentimos como en la situación de que necesito saber cómo se hace esto. Por ejemplo, la primera vez que yo hice un cheque, no tenía ni idea de cómo hacer un cheque y sí, tuve que googlearlo hasta que aprendí cómo hacerlo. Entonces, de la misma manera, compartamos los tips y lecciones que hemos ido aprendiendo, así sea lo más random del mundo, para que otros millennials también los podamos aprender. En el episodio de el lunes vamos a tener este tema de cómo mejorar nuestra autoestima siendo adultos. Muchas veces lo hablamos de los niños, de la autoestima en los niños y cómo cuidarlo y cómo mejorarlo, pero ¿alguna vez lo has platicado o te has puesto a pensar en cómo mejorar tu autoestima siendo adulto? ¿O lo trabajas en algún momento? Esto lo vamos a platicar en el episodio del lunes. Y ahora sí, para nuestro segmento de Adulting Made Easy, ya sabes que siempre me gusta dejarte pedacitos de valor que podemos poner en práctica en nuestras vidas de adultos millennial. En este episodio te traigo 10 consejos que si tus papás no te los dieron en algún momento o si te los dieron, pero ya se te olvidaron, los puedes retomar o aprender aquí como base de tu Adulting 101. Consejo número 1, manejo de presupuesto. Yo sé que muchos de ustedes me dijeron el otro día, cuando les pregunté que qué lecciones les hubiera gustado saber antes de llegar a los 30, muchos de ustedes me pusieron saber un poquito de educación financiera y cómo podemos empezar aprendiendo a manejar, a crear para empezar un presupuesto y a manejarlo. De la misma manera, un presupuesto siempre es dependiendo de tu vida, de tu estilo de vida, de cómo tú llevas pues tus cosas. Entonces,
aprender a hacer un presupuesto es la mejor manera para empezar a aprender a manejar nuestras finanzas. Aquí dice, llevar un registro detallado de nuestros ingresos y nuestros pagos mensuales es ideal. Nos ayuda a identificar áreas en donde podemos ajustar, ahorrar un poquito más y en donde podemos, pues, soltar un poquito más las riendas. La número 2. En esta área a mí me ha tocado aprender muchísimo, y YouTube me ha salvado la vida mucho. Porque en mi casa yo crecí con una mamá que ella se dedicaba completamente a la cocina. Mi mamá es chef. Entonces, en mi casa ella era la dueña de la cocina y con toda razón. La verdad es que con toda razón nadie la quiere sacar de ahí porque cocina delicioso. Pero por supuesto, ya cuando me tocó independizarme, pues ya me casé, me mudé y me mudé a otro país. Ahora me toca uno o llamarla a ella para pedirle lecciones o acudir a YouTube para que me enseñe ciertas cosas de habilidades de cocina. Aprender a cocinar algunas recetas básicas y económicas que te gusten y puedas preparar en grandes cantidades te ayudará no solo a ahorrar dinero, sino tiempo en la cocina. Y te ayudará a mantener una dieta más saludable. Justamente lo que yo les decía en el video que les compartí, creo que hace un par de semanas en YouTube, con esta receta para hacer 3 almuerzos. Yo he llegado a aprender a hacer recetas que requieran de pocos ingredientes, pero que se puedan hacer en grandes cantidades. Y así, pues, de la misma manera, nos quedamos dentro del presupuesto y comemos saludable en casa y fácil también, porque yo sé que no todos tenemos el chance de meternos a la cocina todo el día. Así que esas habilidades de cocina son muy útiles. A ver, número 3, mantenimiento del hogar. Limpiar los filtros de aire, del aire acondicionado, de la refrigeradora, revisar constantemente las tuberías, los electrodomésticos para evitar costos en el futuro. Corríjanme ustedes, pero al menos yo no soy de las que constantemente está pensando en que tengo que revisar que si los enchufes funcionan, que si las tuberías están bien, que si hay que cambiar los filtros. Yo soy de las personas que tiene que poner de este tipo de recordatorios de revisar el filtro, por lo menos cada, no sé cuánto se revisa, un par de meses, cada un par de meses. Ya ven, esto se tiene que ir a mi lista de cosas que tengo que aprender a hacer, que son cosas que nuestros papás hacían sin problema antes. Sí, no sé si es porque antes tal vez estaban como más, ahí sí que balanceados la vida del hogar con la vida del trabajo, pero ahora tal vez vivimos tan ocupados que ni siquiera nos ponemos a pensar que hay cosas en nuestra casa que requieren de, pues, constante atención, como todo. Si no le prestamos atención, eventualmente se arruina y pues deja de funcionar. Entonces ya saben, mantenimiento del hogar, por ahí consíganse un checklist que, que nos ayude a mantener como siempre lo que ya hemos revisado y lo que necesitamos revisar de vez en cuando. Hay otros temas que necesitamos aprender es sobre lavandería y cuidado de la ropa. Antes tal vez, y ahora tal vez se está retomando más como esta conciencia de reparar las cosas en vez de simplemente, ay, se rompió, lo tiro y me compro uno nuevo. Por ejemplo, algo tan sencillo como pegar un botón. Si no sabes cómo pegar un botón, búscate un video de YouTube, seguramente vas a aprender. Igual, si podemos aprender a surcir cosas tan sencillas que antes era parte de la vida y ahora tenemos que ir retomando un poquito esa conciencia y hacerlo parte de nuestro Adulting 101. Esta es una situación que yo he tenido que ir aprendiendo con el paso de los años. Las habilidades de comunicación. Porque honestamente yo no sé si yo crecí con la idea de que si uno preguntaba mucho, uno era muy metido, muy metiche.
Y entonces nunca desarrollé como esta habilidad de interesarme por otras personas. O sea, simplemente lo que la gente me pregunta es lo que yo absorbo, lo que me cuentan o me preguntan es lo que yo absorbo y punto. Pero con el paso de los años he ido aprendiendo a hacer preguntas para ir escarbando un poquito más por ahí en las conversaciones. Entonces, dice, practica la escucha activa al conversar con los demás, prestando atención sin interrumpir y haciendo preguntas para entender mejor y mostrar empatía hacia los puntos de vista de las otras personas. Creo que eso de las habilidades de comunicación no es solo para nosotros, sino también para pasar a otras generaciones. Muy importante desarrollar habilidades de comunicación. Número 6. Esta puede ser que nos cueste a todos. La gestión del tiempo. Priorizar las tareas diarias según importancia y urgencia y dedicarle el tiempo a las actividades que nos acerquen más a nuestras metas. Aprender a decir no a las distracciones que puedan desviarnos de nuestros objetivos, especialmente cuando tenemos un celular tan cerca. Sí, aprender a gestionar nuestro tiempo es más que importante, otra vez, no solo para nosotros, sino para pasarlo a las siguientes generaciones, cómo aprender a manejar, a distribuir según nuestras prioridades nuestro tiempo a lo largo de la semana o de nuestros días. Número 7. Autocuidado y salud. El otro día estaba escuchando un reel, pero también ustedes me lo pusieron en una respuesta, en una de las preguntas que puse en redes, y me dijeron, y también lo vi en el reel, la importancia, o sea, que, no, que debimos haber aprendido la importancia que tiene el cuidar de nuestro cuerpo. Y a ver, aquí entra mucho nuestras clases de educación física. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos en Latinoamérica, tuvimos esta situación que la clase de educación física era simplemente un maestro diciéndonos, poniéndonos a correr 10 vueltas alrededor de la cancha, cuando él no hacía absolutamente nada más que sentarse a vernos correr y a ponernos a jugar distintos deportes, pero realmente, a ver, para empezar, yo, no sé ustedes, pero en mi caso, creo que nunca aprendimos mayor cosa de estos deportes que jugábamos. O sea, no sabíamos las reglas, no sabíamos situación, como estrategias de juego, nada. Simplemente ahí está la pelota de fútbol, jueguen fútbol. Y nada más sabíamos que teníamos que un equipo contra otro equipo y meter la pelota en la portería contraria. Pero la clase de educación física para mí debería de constituir un poquito más sobre por qué hacer ciertos ejercicios para diferentes partes del cuerpo, para ejercitar o activar diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué es importante que estiremos ciertos músculos de cierta manera para mantener la flexibilidad en nuestro cuerpo? ¿Por qué es importante la comida? En el colegio creo que nunca en la vida aprendimos de nutrición y por qué es importante que ciertos alimentos formen parte o sea, sabíamos las verduras, las frutas y porque son buenas para nuestro cuerpo. Ahí se acabó todo. Pero nunca nos enseñaron realmente que activar nuestro cuerpo y comer de cierta manera era no solo para bajar de peso o para tonificar o qué sé yo, sino para que nuestro cuerpo se mantenga sano. O sea, qué comidas nos dan qué vitaminas, qué verduras o qué frutas tienen qué componentes o qué beneficios para nuestra vida. Jamás en la vida. Entonces, ahora de adultos nos toca aprender sobre autocuidado y salud. Autocuidado, no solamente hacernos mascarillas y faciales y qué sé yo, sino realmente ponerle un poquito más de atención a todo lo que conlleva
nuestra rutina en la vida, que si hacemos ciertas cosas nos vamos a sentir mejor, que cuando nos estemos sintiendo estresados lo podemos manejar de cierta manera. Todo esto implica el autocuidado y la salud. Es muy importante que lo sepamos. Pues ahora que estamos ya en nuestros 30, que los achaques ya empiezan un poquito más y empezar a pasarlo a la siguiente generación. La número 8, y esta sobre todo, si vivimos solos, si vivimos en otro país, qué sé yo, la seguridad personal. Mantenernos alertas y conscientes de nuestro entorno, especialmente tenido algún curso de nada, o sea, deberíamos recibir todos en algún momento de nuestras vidas un curso de seguridad personal. Confiar en nuestros instintos y no dudar en pedir ayuda si nos sentimos inseguros. Y esto no solo es física, sino mentalmente. Número 9, habilidades sociales y relaciones. Esto es algo que se ha perdido mucho gracias a la tecnología, pero no está de más aprender un poquito por ahí, un poquito por aquí, un poquito por allá, sobre cómo cultivar relaciones saludables basadas en respeto mutuo. Ay, respeto mutuo. Ahí está. La comunicación abierta y la confianza. Tenemos que ser capaces de establecer límites claros y respetar los límites de los demás para mantener relaciones equilibradas y satisfactorias. Esto de poner límites, súper importante. Yo les voy a recomendar, hace tiempo fui con la psicóloga y me recomendó este libro que, not sponsored, by the way, solo es un shout out, porque a mí me ayudó muchísimo, un libro que se llama Límites. Por ahí no me sé el autor, pero se los voy a dejar en las recomendaciones de el post de Facebook para que quien quiera leerlo, se lo súper recomiendo. Muy buen libro. Y ya saben, si quieren seguir tomando nota o aprendiendo un poquito de tips y lecciones de otros millennials para llevar nuestra vida de adultos un poquito más fácil, denle subscribe o follow dependiendo de en qué plataforma nos están escuchando. Y si quieren ser parte de nuestras conversaciones semanales, vayan al grupo de Facebook, los espero allá. Nos encuentran como Adulting para Millennials Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿va? Besitos, bye.